Este programa es presentado por el Colegio Pozanani. Bienvenidos a Zona Artística Más, donde encontrarás lo mejor del arte y mucho más. Buenos días, amigos de Zona Artística, yo soy Miriam Solís. En esta ocasión tenemos aquí a la psicóloga Ana Isela de Izcalti, que el cual el Colegio Pozanani la ha tenido aquí con nosotros, patrocinándonos, y le quiero dar los buenos días. ¿Cómo estás, Ana Isela? Miriam, buenos días nuevamente aquí, un gusto estar con ustedes nuevamente. Me gustaría, Ana Isela, que nos hicieras un pequeño resumen de lo que Rosa Barrioso nos habló en programas anteriores acerca de los temperamentos. Claro que sí. Sí, pues propiamente los temperamentos son 4, ¿sí? Estamos hablando del colérico, ¿verdad? Esos seres que son un poco aguerridos, explotan, malhumorados en cierto sentido, con mucha fuerza, en su parte negativa, ¿verdad? Porque también tiene una parte positiva. Estamos hablando del flemático, muy tranquilo, piensa, trata de evitar todo conflicto. Tenemos también el sanguíneo, que bueno, es el feliz, es este temperamento y estas personas que siempre están felices. Y por último tenemos el melancólico, ¿no? Ese que anda llorando por las esquinas, ¿verdad? Pero también que tiene muy buena memoria. También es este melancólico tiene rasgos muy positivos, ¿no? En su parte positiva, bueno, pues también es aquel que recuerda a su entorno, ¿verdad? Experiencias vividas para no volver a repetirlas. Y bueno, prácticamente son estos cuatro temperamentos, tomando en cuenta que algunos son más introvertidos, ¿verdad? Más hacia adentro, y otros son más extrovertidos. Bueno, Ana Isela, en la conferencia que fuiste a dar al Colegio Pozanani, salieron muchas preguntas de ahí, los papás tuvieron muchas inquietudes. En una de ellas me comentaban a mí que si una de ellas, por ejemplo, una mamá fuera melancólica y su hijo es colérico o flemático, ¿cómo puede ella actuar con él o ayudarlo? Efectivamente, yo creo que ahí se centró mucho la conferencia, en el sentido de que cuando una mamá es melancólica, bueno, vamos a ver primero que nada el perfil. Son estas mamás que de pronto, sí, utilizan mucho este recurso de, bueno, es que porque soy tu madre, mira, yo te hice, por favor, y como que se victimizan ante el hijo. Cuando el hijo es colérico, la forma que va a reaccionar es de una manera agresiva totalmente. ¿Por qué? Porque va a sentir inhibido de una u otra manera su personalidad. El amor de la madre es muy grande. Entonces viene aquí como un choque en cuestión de la culpa, ¿verdad? Y entonces, lejos de lograr una interacción con la mamá, ¿sí? Lo único que provoca es que, bueno, haya agresión de parte, rebeldía, ¿sí? Vemos estos niños de primaria de 6, 7 años que es un no y déjame en paz. Y entonces, lejos de fortalecer esta parte de la cólera, ¿sí? Porque el colérico tiene una parte muy positiva. Si, por ejemplo, en el caso de la mamá, que es melancólica y tiende a pues ver la parte negativa, ¿no? O sea, de pronto el niño llega con un 7 y ese 7 le costó mucho trabajo, ¿verdad? Y la mamá, bueno, se tira casi, ¿verdad? Es que cómo es posible si yo y tu padre que me mato tanto. Y entonces viene toda la cantaleta y lejos de ver más allá, de fortalecer y decir, oye, qué bien, ¿y cómo podemos hacer para que este 7 se convierta en un 9, ¿no? Dialogar, que es mucho lo que podríamos ver que el colérico necesita. Al colérico hay que bajarle la intensidad. Muchas veces cuando llega el niño, ¿no? Algo que comentaba una mamá era en cuestión del famoso bullying, ¿no? Se da el problema en cuestión de que el niño se enoja, agrede, ¿qué pasa? Si yo de pronto, mamá melancólica, bueno, me voy a tirar totalmente al drama de pensar, híjole, no hay solución. O sea, propiamente son estas mamás que a la primera ya están llevando al niño a, no sé, a que le hagan hasta un mapa cerebral para ver qué está sucediendo por el 7, y no va por ahí, o porque riñó en la escuela. Entonces a estos niños hay que contenerlos. Simplemente, primero que nada, yo les recomiendo mucho, ¿verdad? Y creo que con esto nos vamos a ir con esta idea. Piensen de qué manera puedo contener a mi niño, que yo no responda ni con llanto, como mamá melancólica, ni toda negativa. Bueno, amigos de Zona Artística, nos vamos a comerciales y regresamos en un momento. Estás viendo Zona Artística Más,
donde encontrarás lo mejor del arte y mucho más. En un momento regresamos. Estás viendo Zona Artística Más, donde encontrarás lo mejor del arte y mucho más. Continuamos. Bueno, Anaí, nos quedamos en que nos estabas platicando de una mamá melancólica con un hijo colérico. Así es, sí, les estaba comentando de qué manera y los dejé pensando, ¿cómo contengo a mi hijo? Normalmente una mamá melancólica se va a enganchar con el enojo del hijo. Entonces, primero que nada, la mamá tiene que empezarse a observar. Si de pronto exagero las cosas, seguramente soy una mamá melancólica. Entonces, primero que nada, tengo que tener claridad en mis respuestas, cómo estoy reaccionando ante los conflictos que el niño me está presentando. Cuando yo me siento incómoda, cuando alguna acción del pequeño me está provocando, primero que nada tengo que pensarlo. Una vez que me estoy identificando como esta mamá, ¿sí?, tengo que rescatar el lado positivo del melancólico como tal, que es, bueno, aquel que va a la reflexión, de pensar, bueno, de qué manera lo podemos solucionar, hacer reflexionar al colérico, qué está sucediendo, un abrazo, ¿por qué no? Mucho el colérico tiende a perder los estribos, ¿no? A gritar, a patalear, a tirarse al suelo. Bueno, en ese momento ya te tranquilizaste, a ver, ven. Un abrazo antes de que empecemos con el discurso, ¿verdad? Un abrazo, ya estás mejor, te sientes mejor. Y entonces explicar de manera, a ver, ¿de qué otra manera podrías reaccionar que no sea a gritos? Y de esta forma tanto mamá se contiene y tanto el hijo se contiene. Otro ejemplo, por ejemplo, es el sanguíneo, ¿no? Estos niños felices, que todo el tiempo andan felices, y la mamá colérica. Esas mamás que, bueno, apúrate, y la tarea, y muévete, y córrete, y el otro anda feliz y sube, exacto, y sube y baja. Y son niños felices, que no les importa realmente que ya se les está haciendo tarde, pues para la clase extraescolar, o para la comida, o para X circunstancia, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es bien importante que la mamá aprenda que sí, este carácter que ella tiene colérico, lejos de explotar, su parte positiva de lo colérico viene siendo el que lleva la acción, el que va a ayudar al niño a partir de sus recursos, ¿verdad? De ubicarlo y decirle, ok, me encanta que seas tan optimista, me encanta, pero necesita dirección. Un niño sanguíneo, si no tiene esa dirección, se pierde, exactamente. Y bueno, yo creo que sería como estos ejemplos. Tenemos una mamá, por ejemplo, flemática, ¿no? También la flemática corre el riesgo de irse al lado de permisivismo, de no tener como que los pies bien puestos en la tierra y pasar por altas situaciones que puede provocar, por ejemplo, en un niño sanguíneo que no cumpla con la tarea en tiempo y forma, o ella termina siendo, con tal de que no lo regañen, le termina haciendo la tarea, por ejemplo, una mamá flemática, ¿no? Entonces, esto hay que evitarlo. Debemos de tomar en cuenta que todos, de alguna forma, todos los temperamentos, los 4 temperamentos, los podemos mediar, equilibrar. Porque tengo entendido que todos tenemos los 4 temperamentos. Exacto. Pero uno es el más marcado, ¿no?, en las personas, ¿no? Así es, Miriam, fíjate que sí. Definitivamente todos tenemos de los 4, o sea, hay ocasiones que tú te puedes observar, ¿no? Puedes ser flemática ante ciertas circunstancias, ¿verdad? Hay periodos, inclusive con el ser humano, que tendemos a ser melancólicos y nos puede dar periodos. A veces somos muy distímicos, ¿no? Y tiene que ver nuestro estado de ánimo en cuestión hasta de que si está lluvioso, está... Todo esto sí es cierto, tenemos de los 4, pero sí nos va a determinar uno. El temperamento como tal ya lo traemos de nacimiento. No se hereda de los papás, o sea que si el papá es melancólico o colérico, sanguíneo, ¿el niño va a ser también? Fíjate que no podemos decir como tal que se herede. Sí puede haber una influencia definitivamente, pero ya desde el momento que están dos, ¿verdad? Está papá, mamá, de alguna manera en esta combinación de genes, ¿verdad? Se crea un nuevo ser con nuevas características. Y aunque pueda tener ciertos rasgos de papá, aunque hay ocasiones que sí dices, híjole, es que el papá es bien melancólico y el hijo es bien melancólico, pero no es una regla de que siempre sea así. Ahora imagínate en una familia que estén los 4 temperamentos. Bueno, si están, imagínate, o sea, qué tan importante es para una mamá o un papá saber el temperamento de los esposos, bueno, del esposo, de los hijos. ¿Cómo sobrellevar todo eso, ¿no? Fíjate que esta parte es bien importante porque efectivamente de ahí viene el interés de conocer a tu familia, de no etiquetar. Yo creo que a ti te tocó, Miriam, mira, nosotros vivimos todavía en esta época de las etiquetas, ¿no? De que, híjole, este es un enojón, ¿verdad? Este es una chillona, ¿verdad? Magdalena, ¿verdad? Que anda ahí toda la vida.
lejos de ver realmente que es parte de la personalidad del niño, de la niña, de la mamá o del papá, y tendemos como etiquetarnos. Yo quisiera nuevamente cerrar este bloque antes de irnos a comerciales, como que recordemos papá y mamá, o sea, a partir de su temperamento, cuántas veces los hicieron sentir súper mal porque no entendían lo que estaba pasando, y que ustedes se sentían culpables, ¿verdad? Porque no entendían por qué reaccionaban de esa manera. Y con esto nos vamos nuevamente a comerciales. Bueno, amigos de Zona Artística, cualquier pregunta, acérquense a Anicela, a Iscalti, van a aparecer los teléfonos sobre pantalla para alguna orientación que quieran sobre los temperamentos, y dándole las gracias al Colegio Pozanani por este espacio que nos da aquí en Zona Artística para conocer cada vez más a nuestros niños y a la gente que nos rodea. Estás viendo Zona Artística Más, donde encontrarás lo mejor del arte y mucho más. En un momento regresamos. Estás viendo Zona Artística Más, donde encontrarás lo mejor del arte y mucho más. Continuamos. Bueno, estamos de nuevo aquí con Anicela, psicóloga de Iscalti, y gracias al Colegio Pozanani por darnos esta oportunidad de platicar con ella. Nos quedamos platicando, Anicela, de los temperamentos en la familia. Así es. Sí, creo que en esta reflexión, ¿cómo les fue, papás? ¿Pudieron recordar qué tipo de temperamento tenían? ¿Cómo se sentían? Ahora quiero, por favor, que se pongan en los zapatos de sus hijos. ¿Cómo se sienten cuando ellos no están siendo comprendidos, ¿verdad?, a partir de su naturaleza? De aquí las estrategias que entonces como papás tenemos que empezar a aterrizar, ¿sí? Porque si yo ya me identifico y tengo esta empatía de entender cómo me sentí y no quisiera hacer sentir a mis hijos, entonces voy a empezar a trabajar como familia y entender que sí, tengo un papá colérico, tengo una mamá melancólica, tengo 2 hijos bien sanguíneos, ¿verdad? Se vuelven locos todos. Imagínate, y además, ¿verdad? Tengo una hija melancólica o una hija súper colérica. Pues obviamente va a haber una bomba. Si empezamos a hacer como que estas reuniones familiares, yo les aconsejo mucho a los papás algo para ayudar a trabajar con estos temperamentos. Nos ayudan mucho los juegos de mesa, por ejemplo, ¿no? Porque ahí se ve, el colérico es bien competitivo, no puede perder, tiene que gritar, no. Desde ahí es poner reglas, hacer equipos. Una vez es el papá que es colérico, bueno, ¿quién le va a bajar el flemático? El flemático, bueno, es ideal que dentro de la familia haya por lo menos un flemático, ¿sí? Porque se les va a permitir a mediar. Entonces, como que organizarse y decir, bueno, estamos conscientes que como dinámica familiar debemos de funcionar así, detectando estas situaciones y respetando, ¿verdad? Como que su propio reglamento de familia, y que además ese reglamento se haga con los hijos para ver cómo queremos llevarnos en la familia. Porque además te voy a decir una cosa, este es un ejercicio de vida para allá afuera, ¿sí? Claro. O sea, los temperamentos a donde te llevan es a cómo te vas a cómo vas a interaccionar con el mundo. En tu trabajo, en la escuela. Por ejemplo, en la escuela, aquí tengo una pregunta de una maestra que me dice cómo sobrellevar a los temperamentos. Si tienes que, o sea, todos los temperamentos, imagínate en un salón y el flemático sentado hasta atrás. No. Porque él siempre se va a sentar atrás, no te va a dar ningún problema. Sí, como si no estuviera, pero los demás temperamentos. Fíjate que este es un gran reto, empezando porque hay que conocer el temperamento de la propia maestra, ¿sí? O sea, desafortunadamente en muchos casos, en muchas maestras, y mira que de verdad que lo he visto, tenemos a la cólera, o sea, el colérico o la colérica que no tiene paciencia. Y yo creo que, y aquí retomamos mucho la convicción de la vocación, ¿sí? De entender que yo como adulto, ¿sí?, tengo que educarme, tengo que saber autocontrolarme y poder controlar mi temperamento. Entonces yo como maestra, para empezar, dentro de mi salón, si tengo 5 coléricos, 5 sanguíneos, 5 melancólicos, yo soy el adulto, yo les doy principio de realidad a mis alumnos, yo soy quien digo, basta. Pero si yo me pongo a pegar de gritos, o me da por salirme del salón, bueno, me tocó en una escuela el otro día que me decían los alumnos, bueno, es que esta maestra, porque además los niños lo detectan, cuando no hay esa seguridad, cuando es que esta maestra cada vez que se enoja, bueno, se pone a gritar y se sale del salón.
Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Y aquí es como recordarle a esta maestra que, bueno, recordar, yo soy la adulta, yo soy la guía de este grupo, ¿sí? Y lograr sentarlos estratégicamente, como que uno y uno. Si pongo 2 coléricos, pues seguramente va a haber show, ¿verdad? Allá adentro. Si dejo a los sanguíneos juntos, ya desde ahí es observar cómo los estoy sentando, ¿sí? Que haya, bueno, obviamente el flemático que esté así como mediando, ¿sí? El melancólico puede estar más o menos con el sanguíneo, que bueno, me lo va a frenar. Porque además, fíjate que algo muy curioso, los melancólicos, que son estos que también tienden a ser introvertidos, a aislarse, buscan de una u otra manera estar cerca o del colérico o del sanguíneo, porque como que ahí se sienten fortalecidos, pero también bajan de alguna manera la fuerza que trae uno o el otro. ¿Sí? Entonces sí es bien importante que tomemos esto en cuenta. Profesores, por favor, prepárense. De verdad que una buena terapia vale la pena. A veces no tenemos la cultura, Miriam, pero una cultura de educarnos, una cultura de cuidar nuestra salud mental siendo profesores es básica. Y la verdad es que vale la pena la inversión, ¿no? Y bueno, creo que con esto nos vamos nuevamente a comerciales y continuamos. Ok, amigos de Zona Artística, regresamos con Anicela de Izcalti. Estás viendo Zona Artística Más, donde encontrarás lo mejor del arte y mucho más. En un momento regresamos. Estás viendo Zona Artística Más, donde encontrarás lo mejor del arte y mucho más. Continuamos. Estamos de regreso nuevamente con Anicela de Izcalti y dándole las gracias al Colegio Pozzanani por la oportunidad de estar aquí en Zona Artística hablando de los temperamentos. Bueno, Anicela, ya hablamos de los temperamentos en la familia, de los temperamentos en un salón de clases, y algo muy importante, yo creo, para las mamás es qué impacto tienen los temperamentos en la adolescencia. Hoy muy buena pregunta. Fíjate que la verdad sí tiene un impacto muy fuerte. Hay inclusive un libro que se llama Psicopatología del adolescente. Se dice que dentro de la adolescencia, como tal, el adolescente está viviendo, bueno, o sea, rasgos psicóticos, esquizofrénicos, bipolares, tiene todo esto. Y todo esto va ligado a su temperamento. Y son muy distímicos. Esto quiere decir que estos cambios, ¿no? De pronto tengo un niño que es bien tranquilo y en la secundaria se me convierte de verdad en un extraterrestre. Ya no es lo que era. Entonces ahí fíjate que es la importancia, y es algo que me gusta mucho del Colegio Pozzanani, que desde edades anteriores los va preparando en esto, en el autocontrol. Cuando los papás no han logrado llevar a sus hijos en esta conciencia de sus propios impulsos, seguramente van a tener serios problemas en la adolescencia, ¿no? Y son estos adolescentes que están al límite, ¿sí? Viven al límite todos los días, ofenden a mamá, ofenden a papá, rompen, gritan, azotan puertas, ¿verdad? O todo lo contrario, de ahí vienen muchas de las tribus urbanas, ¿no? Los famosos emos y todo este tipo de tendencias que están muy ligadas al temperamento, ¿no? A esta soledad, esta introspección, o al contrario, estos chicos sanguíneos que de pronto les da por no me importa, reprueban materias y nada les interesa. Aquí en estos casos es bien importante definitivamente que los papás busquen ayuda. Porque si no lo hicieron, como te menciono, desde un inicio, de irlos preparando a su autocontrol, en la adolescencia empiezan a tener muchos problemas con el entorno, porque además no se pueden relacionar. Tristemente me he encontrado con padres de adolescentes que me dicen, es que no puedo con él. Y ya no puedo con él, y además es darles permiso de que hagan lo que quieran. Es que no se controlan, nació así, ese es su temperamento. Pero fíjate, como lo estás diciendo tú, si el papá se da cuenta desde la primaria que ya el niño lleva una conducta, que ya tiene problemas, es momento de tomar acción. O sea, ir a terapia del niño no quiere decir que esté loco, que le falta... Sí. No, esa es una ayuda tanto para el papá como para la mamá, Así. para ver en cómo llevarlo, cómo guiarlo, ¿no? Exactamente. Y no esperarse a que llegue a la secundaria donde te jala los pelos y ya el niño ya te grita y ya no sabes cómo remediar el asunto. Y ya es difícil porque ya en la adolescencia para controlar a un niño sí es difícil, ¿no? Así es. Por eso yo aquí sí les pido firmeza a los padres. No se trata de autoritarismo, recuerden, no se trata de que me tema a mi hijo. Al adolescente llevarlo a la reflexión, estarlos monitoreando todo el tiempo y estarlos regulando. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo me contestaste? A ver, o yo te contesté así, o acaso te hablé de tal manera,
¿Te das cuenta cómo me estás hablando? Es estarlos de alguna manera no confrontando ni enfrentando, sino haciéndolos conscientes de sus reacciones. Fíjate que eso tienen en el Colegio Pozanani, que las maestras están preparadas para confrontar a los niños y hacerlos ver qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que hacen mal. Sin regaños, o sea, no hay ni que bajar puntos, ni nada, sino es lo que tú estás diciendo. O sea, llevándolos a la conciencia, que es algo que normalmente no pasa, porque entonces ahí es donde se engancha un padre colérico, una madre colérica con un adolescente rebelde, un flemático que, ay, no pasa nada, tranquila, porque recordemos que también el flemático, aunque es mediador, también es el de, ay, qué flojera leer, ¿no? Qué flojera hacer el trabajo, es la paciencia. Entonces realmente, papás, sí deben de ponerse a leer, yo los invito a que se pongan a leer, hay que actualizarnos. Realmente hay mucho en relación de temperamentos, de conocernos, conocer a nuestros hijos y poder trabajar esto, porque estos son los talentos que ellos van a tener el día de mañana para salir adelante en su profesión, ¿sí? Porque imagínense, muchos de ellos en esta cólera, por ejemplo, el colérico se enoja, el melancólico, rencoroso, ¿verdad? Y pierden lo más por lo menos y dejan de ser adultos funcionales. Y entonces tenemos adultos, ¿verdad?, de 40 años con reacciones de un niño de 2 años, ¿no? Que patalea y todavía sus impulsos no los logra controlar. Entonces sí es un papel muy importante. Y realmente pues es de ponerse a pensar qué estoy y por dónde estoy llevando a mis hijos en este sentido de los temperamentos, tomando en cuenta que el temperamento lo es todo para un ser humano. Entonces, amigos de Zona Artística, así como dice Anicela, es bueno prepararse, leer, preguntar, acérquense, aquí en pantalla van a estar los teléfonos de Anicela, pueden hablarle para preguntas que tengan, para consultas, y darle las gracias también al Colegio Pozanani, porque de todo esto que estamos hablando, ahí se preocupa por los temperamentos tanto de los alumnos como de los maestros, y como los papás también están viviendo eso de los temperamentos con sus hijos. Bueno, amigos de Zona Artística, Anicela, les agradezco mucho y nada más, rapidísimo, entren a nuestra página, tenemos ayuda en línea, no están solos, papás, www.iscalti.com, podemos de verdad orientarlos, no esperen a que esto se les desborde, y muchísimas gracias por recibirme. Bueno, hasta luego, amigos de Zona Artística, no se les olvide vernos por YouTube, ahí van a ver todas las entrevistas de Anicela, del Colegio Pozanani y Iscalti. Gracias. Síguenos en Facebook, nuestro sitio en la red www.zonaartistica.mex.tl o nuestro canal de video www.youtube.com/Zona Artística. Este programa fue patrocinado por el Colegio Pozanani.